La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. La orina de la mayoría de los españoles contiene restos de sustancias químicas peligrosas para el organismo. Hablamos de disruptores endocrinos como el bisfenol A, los eftalatos y los parabenos presentes en envases de alimentos, en ropa y en cosméticos, y a los que los expertos en salud pública culpan del auge de enfermedades como el cáncer a edades cada vez más tempranas. Los niños respiran más veces por minuto, comen más cantidad de comida por superficie corporal, son curiosos, se le ponen toda la boca, tienen sus barreras de detoxificación inmaduras, los sistemas se están formando y hay dos cosas importantes: vivirán muchos años expuestos a estos tóxicos, mucho más que las generaciones precedentes, y no pueden decidir. Los científicos coinciden en señalar que resulta imposible librarse completamente de estas sustancias peligrosas, pero ¿es factible reducir nuestra exposición a estos tóxicos? Además, vamos a hablar con una de las influencers del momento, @laordenatriz, la mujer que ayuda a media España a mantener limpia la casa y a quitar casi cualquier tipo de mancha. Que muchas veces dicen, yo he limpiado con lejía. Y digo, ¿cómo has limpiado? ¿Cómo has limpiado? No, pues yo lo limpio y tal. Digo, tú no has tenido los 10 minutos de lavabo, 10 minutos de la bañera, 10 minutos. Eso no está desinfectado. Estoy convencida, por mucho que limpio. Ya digo que España somos muy limpios, pero a veces nos falta un poquito de conocimiento. Y también vamos a resolver las dudas de consumo de varios oyentes, pero antes hablamos de uno de los grandes problemas de este país, la vivienda, porque a la escasez de oferta pública se suma el alza sin precedentes de los precios y las trabas frecuentes para quienes buscan un alojamiento asequible. ¿Estamos a punto de vivir un nuevo estallido social por cuenta de la vivienda? En segundos lo averiguamos. Esto es Código de Barras. Empezamos. Más de la mitad de los españoles, casi el 60%, cree que los jóvenes de hoy van a vivir peor a lo largo de su vida que sus padres. Son datos de un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y una de las grandes realidades que podrían responder a ese dato es el precio del alquiler, que en nuestro país ha aumentado casi un 30% en los últimos 5 años. El alquiler está súper caro y ya hasta que encuentre algo más barato, pero no sé qué haré. Estoy pagando 550, que eso hace años ni de broma. Y a ver, realmente lo que es Valencia, todos los precios están más o menos similares, o sea, 300 es lo mínimo que puedes encontrar y hasta pues pisos que están hechos una mierda pues por 400, 450 pavos. Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. En muchas ocasiones en el programa hemos hablado sobre la ley de vivienda, las propuestas de zonas tensionadas, la petición de regular los alquileres vacacionales e intuyo que de momento no ha habido ningún cambio. Ninguno. De hecho, la proposición de ley para la regulación de contratos de alquiler de vivienda temporal y por habitaciones no superó el primer trámite en el Congreso este pasado 17 de septiembre, después de que Junts cambiara de opinión unos minutos antes de su voto. Y bueno, pues esto, además de otros muchos descontentos con la gestión política de este asunto, del tema de la vivienda, ha terminado ya de hartar a los ciudadanos que ya no pueden más con las subidas. Hablabas de esos datos en comparación con hace 5 años, pero es que en comparación con precios de 2014, hace 10, el alquiler ha subido un 100% en Madrid, un 140% en la Comunidad Valenciana y en el caso más flagrante, que es el de Baleares, un 160%. Es que además no solamente estamos hablando de una subida estratosférica de los precios, sino de que a día de hoy, incluso aquellas personas que tengan un sueldo con el que poderse permitir un alquiler caro, las trabas y las cláusulas con las que se encuentran son inasumibles. Sí, de hecho, las condiciones que ponen sobre todo las agencias inmobiliarias, que por cierto tienen el control de 3 de cada 4 alquileres, son en muchos casos imposibles de cumplir. Mira, te pongo un caso. Pablo Cote, un joven valenciano de 28 años, llevaba más de 5 años compartiendo piso y decidió en un momento dado lanzarse a buscar piso en Madrid para él solo. El límite era 800, pero vimos que quizás pagando 50 euros más, pues bueno, es verdad que cambiaban ya las condiciones de los pisos, entonces por una diferencia de 50 euros al mes, pues ya había cosas bastante mejores, pues eso, todo un espacio y bueno, al final el tope, 900 era mi tope de idealista de mi filtro. 900 euros por un piso de un único espacio en el que tienen que entrar pues cama, salón, cocina, baño. He llegado a ver
18 metros cuadrados y pedían 800 euros. Entonces, claro, los pisos que a lo mejor tienen un poquito más de metros cuadrados y son una diferencia de 50 euros, que realmente es poco dinero, es que vuelan, o sea, no duran prácticamente en las plataformas. Pablo habló con sus padres y ellos le ofrecieron ayuda para poder pagar el alquiler, pero aún así, habiendo asumido que iban a pagar este dinero, que podían pagarlo, en la mayoría de casos no llegaban ni a poder contactar con la agencia que anunciaba el piso en Idealista. Muchos no me contestaban y llevaban a lo mejor subidos pues poco tiempo relativamente. Ya llegó un punto que yo, en cuanto me llegaba la alerta, contactaba o mandaba un mensaje para por lo menos dejar constancia. Si luego no me interesaba, pues bueno, ya está, pero es que no podías perder ni esos 3 minutos en ver un poco las condiciones para ver si te interesaba. No, era directamente anuncio, contacto y luego ya veo si me interesa o no. Bueno, una vez llegaba por fin a dar con el propietario o con la agencia para poder preguntarle algunas preguntas básicas sobre cómo es el alquiler, dónde está, etcétera, las trabas eran enormes. Todos tenían la condición del seguro de impago, que la condición es que el salario del inquilino triplique la renta del alquiler. Algunos de ellos te lo avisaban ya por el chat y otros pues directamente allí te lo decían. Estamos hablando, Fernando, de que para acceder a este alquiler de 900 euros, que recordemos es para una única persona con un único espacio y en el que en mejor de los casos son unos 30 metros cuadrados, la nómina que nos pedirían serían unos 2.700 euros al mes. El salario mínimo, por cierto, te recuerdo, en nuestro país es de 1.050 euros y el salario medio también muy parecido, no mucho más. Pero bueno, yo confiaba tengo la suerte de que tengo avalistas. ¿Qué me ha pasado? Que muchos seguros de impago solo se fijan en las nóminas del inquilino. Los que tienen avalistas los dejan en un segundo plano. Entonces, claro, con tanta competencia, tanta demanda y tan poca oferta, pues es que me he encontrado con una serie de obstáculos que ya no sabía cómo sobrepasar, porque la situación era la que era. Yo no podía cambiar de trabajo a corto plazo, mis avalistas iban a seguir siendo los mismos y el mercado estaba como estaba. La situación laboral de Pablo no es diferente a la de muchos españoles. En uno de los pisos, ya con tanta desesperación, aporté una tercera nómina de mi tía, que estaba dispuesta a aportarla porque ella, bueno, pues todavía no está jubilada y por si acaso la diferencia de salario en los avalistas pudiera tener algo a mi favor, porque mi tía pues tiene un salario mayor. Pero en ese caso tampoco hubo suerte. Nómina de 1.500 euros, 3 avalistas. Y estamos hablando de un piso de 30 metros cuadrados. Imposible. Finalmente, solo le quedaba una opción: que sus padres alquilaran el piso por él. Sus padres alquilando el piso como inquilinos. Sí, en su nombre. La única manera que se nos ocurría era que alquilaran ellos el piso y luego vivir yo. Porque es que no había, era la única manera de aportar 2 nóminas. De seguras, de pensionistas y pasar el filtro del seguro, porque muchas veces el propietario al final se va a fiar de lo que le dice el seguro, para algo lo paga. Entonces, una vez pasado ese filtro, pues ya tienes muchas más posibilidades. Pero si directamente el filtro, que al final solo tiene en cuenta la parte financiera y son unos números y unos datos, pues es que no la iba a pasar. Entonces pensamos en hacer eso. Fue gracias a esto, a esta pequeña trampa, que pudo acceder a una visita y a poder hablar finalmente con el propietario del piso, al que luego explicó que realmente era él quien iba a vivir allí, quien iba a alquilar, y que él y su familia no estaban cómodos con tener que engañarle. En este caso el propietario aceptó y hoy en día ya Pablo está recién instalado en Madrid. Eso sí, no nos olvidemos, en un piso de 30 metros cuadrados en el que pagan tanto él como sus padres 900 euros de alquiler al mes. Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud, hace hincapié en el grandísimo esfuerzo que tenemos que hacer los jóvenes para tener una vivienda digna. Somos una generación joven que ha llegado tarde o que llega tarde para poder alquilar sin sobreendeudarnos. Como veíamos, alquilar en solitario o alquilar compartido, en ambos casos superamos más del 30% del salario, que es lo recomendado para no sobreendeudarnos. Mientras, nuestra ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pedía hace unos días solidaridad. Creo que España es un país solidario. Yo, como ministra de Vivienda, porque es cierto que no podemos perder la perspectiva del país que gobernamos, y en su mayor parte el parque de vivienda en alquiler en España pertenece a propietarios particulares, a pequeños propietarios. Yo lo que les pido es que se hagan cargo también de esta causa,
de esta necesidad social. Estos caseros a los que Rodríguez pide solidaridad son un 15% fondos buitre, y de los propietarios que sí son personas físicas, la mitad de ellos son pequeños caseros con 1 o 2 casas, pero la otra mitad son multipropietarios que tienen sus casas como negocio. En definitiva, Fernando, habría medio parque inmobiliario a la que la ministra podría pedir esa solidaridad y empatía, y sin embargo otra mitad que se dedica específicamente a especular. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid entienden que esta no es la manera. Víctor Palomo es su portavoz. Decirle a los especuladores que esa es su principal actividad, decir que sean solidarios, es como tratar de acabar con el esclavismo pidiéndole a los esclavistas que dejen de esclavizar. O sea, es como de una... Es que no sabemos ya si es inocencia o bueno, que no se sabe qué respuesta dar, y dicen este tipo de, perdona que lo diga así, tonterías. Insisten también en que la manifestación por la vivienda de este domingo tiene una grandísima importancia. El mercado no satisface, o sea, no es pacífico para gestionar el tema de la vivienda. Es que nos hacemos muchas trampas cuando hablamos de oferta y demanda, cuando hablamos de vivienda, porque yo, si sube el precio de la carne, puedo dejar de comprar carne, pero si sube el precio del alquiler, no puedo dejar de vivir del alquiler. Y también creen que este malestar tan generalizado puede significar un cambio en el corto plazo. Es insostenible la situación que tenemos a día de hoy. Entonces, sabemos que hay un bloqueo institucional, sabemos que el gobierno a día de hoy ni el arco parlamentario tiene ahora hay una voluntad política para ello, pero sí se dan las condiciones, la gente sí que está, ya se ha dado cuenta de que el modelo que teníamos hasta ahora no funciona. Mi vivienda es mi propiedad y yo hago con ella lo que quiero, eso ya se ha visto que no funciona. Lo bueno es que mucha gente está despertando, y lo que antes podía ser una opinión más minoritaria cada vez es mayoritaria, y es cuestión de tiempo que estas medidas se tengan que tomar. Imagino que eso tiene que tener un impacto sobre el bienestar y la salud mental de la población, especialmente, entiendo, la de los jóvenes, que son quienes lo tienen más difícil para entrar a una vivienda. Sí, y hay estudios sobre ello que señalan que la vivienda es uno de los motivos principales de problemas de salud mental. Un estudio de GAT3, una consultora de investigación social para los arquitectos técnicos de España, asegura que más de la mitad de las personas que están en alquiler en nuestro país han tenido episodios de ansiedad o de estrés. A mí personalmente me afecta mucho, dado que he tenido que volver a casa de mis padres. Esto evidentemente es algo muy frustrante que me ha generado mucha ansiedad. Y estuvimos buscando un tiempo esperando a ver si salían pisos mejores, alguno que nos interesaba mucho, incluso nos lo llegaron a quitar ya teniendo concertada una visita. Yo creo que el problema de la vivienda parte de que no te puedas independizar solo, y es lo que te genera frustración, agobio. Los más afectados, los menores de 35 años, un 40% de los jóvenes encuestados en este estudio han tenido que mudarse en los últimos años por razones económicas, y así explicaba cómo afecta esto al nivel de salud mental en Hora 14 el psicólogo Álvaro Gato. Esta ralentización está ocasionando daños en el correcto funcionamiento, en muchos casos, de la autoestima en los jóvenes, que se cuestionan y dudan de su capacidad para llegar a acceder en algún momento a una vivienda digna que puedan permitirse. En este sentido, es importante, trabajamos en desvincular la valía personal de la edad con la que accedo a una propiedad, y tratamos de tomar en consideración la gran cantidad de factores externos que realmente influyen en ello, y no considerar que todo está en nuestras manos. Pues este, Fernando, es el resultado de una generación que se enfrenta a precios estratosféricos, cláusulas abusivas y un mercado prácticamente inaccesible. Veremos, a partir de ahora, en qué quedan todas estas protestas por este motivo. Laura Bermejo, muchísimas gracias por haber traído este tema tan interesante, tan complejo, y del que seguro vamos a seguir hablando durante muchos meses, lamentablemente, aquí en Código de Barras. Gracias a ti. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. You trace your steps back to the start. See the clock there slowing. The hindsight's been the hardest part. Hurts to see you glowing. 'Cause I remember late September, your silhouette on blue wallpaper. In the hallway, you drew the line and pulled me under. But do you ever stop to wonder about
Los casos de cáncer entre personas jóvenes no dejan de aumentar. Hoy la incidencia de tumores en menores de 50 años es casi un 80% mayor que hace 3 décadas. Y los expertos no dejan de preguntarse a qué se debe esto. La mala nutrición y nuestro estilo de vida más sedentario son factores a tener en cuenta. Pero recientemente un consorcio internacional de científicos ha puesto el foco en las sustancias químicas que nos rodean a diario. Hablamos de los disruptores endocrinos, presentes en alimentos, en ropa e incluso en los juguetes de nuestros hijos. Nuestro compañero Javier Gregory ha investigado este asunto con la ayuda de los mejores científicos españoles en este campo. Acabamos de visitar un colegio y nos llevamos esta desagradable sorpresa. La orina de 8 de cada 10 niños valencianos contiene todavía un insecticida que se usaba en el cultivo de las naranjas y cuyo uso se prohibió hace ya 20 años porque era tóxico. Hace 3 décadas, científicos españoles demostraron también que una resina plástica que contiene muchas latas de conserva era perjudicial para la salud, pero la Unión Europea no ha prohibido su empleo hasta 29 años después. Con datos científicos tan contundentes como estos, un centenar de investigadores y médicos de nuestro país han presentado al Parlamento una declaración firmada en la que piden, entre otras medidas, la prohibición precisamente de estas sustancias químicas peligrosas y que, por cierto, su toxicidad se ha demostrado ya en innumerables ensayos científicos. Y uno de los firmantes de esta declaración, llamada Futuros sin Tóxicos, es toda una autoridad mundial en este campo, el doctor Nicolás Olea, catedrático de Medicina de la Universidad de Granada. Y lo que sabemos es que las cosas van mal, definitivamente muy mal, y van a ir peor, porque se está incrementando, por ejemplo, enfermedades tan frecuentes como cáncer. El cáncer por debajo de los 50 años está aumentando de forma muy llamativa. Es decir, que cuando llegue esa generación de los millennials y los Z, a la edad en que van a tener cáncer, que es la que todos esperamos, los viejos, van a tener el nuestro más la carga que ya están recibiendo. Estos 100 científicos denuncian que sustancias químicas tóxicas se siguen usando en la fabricación de pañales, juguetes, ropa, cosméticos e incluso en envases para alimentos. Y esta es la consecuencia. El 90% de las enfermedades crónicas que ahora sufrimos tienen su origen no en nuestros genes, sino en un problema de contaminación, ya sea del aire, el agua o de la comida. Mientras tanto, solo en Madrid, un escolar de cada 10 sufre ya problemas de asma y tiene que acudir cada día a su colegio con un broncodilatador. La doctora Elena Corina es pediatra y conoce muy bien este problema desde su puesto de trabajo en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Del aire que respiramos, cómo cocinamos, los pesticidas que se usan, los productos de limpieza de estos niños, porque por sus cualidades físicas, biológicas y conductuales sufrirán más efectos a largo plazo. Los niños respiran más veces por minuto, comen más cantidad de comida por superficie corporal, son curiosos, se le ponen toda la boca, tienen sus barreras de detoxificación inmaduras, los sistemas se están formando y hay dos cosas importantes. Vivirán muchos años expuestos a estos tóxicos, mucho más que las generaciones precedentes, y no pueden decidir. Desde el inicio de la revolución industrial se han patentado miles de productos químicos que se han creado en un laboratorio de forma artificial, y de ellos más de 3.000 ya se ha demostrado que dañan el cuerpo humano, con pruebas detectadas en la sangre, la orina o incluso la leche materna. Y el gran problema es que muchas de estas sustancias químicas, como los bisfenoles, los PFAs, los phtalatos o los compuestos orgánicos volátiles, se acumulan en nuestro organismo de forma al principio silenciosa y desde la infancia, como advierte Ethel El-Jarrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el mayor organismo público dedicado a la investigación en nuestro país. ¿Por qué no se toma en serio? Quizás el problema es que se trata de una contaminación silenciosa. O sea, no es algo que te vaya a causar un efecto inmediato, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando surgió el COVID, pues todos a actuar rápidamente porque la gente se moría. Aquí nadie se va a morir por estar expuesto un día a estos compuestos. Entonces, el problema es que son consecuencias que se producen a lo largo de los años. Y entonces, por eso
Yo creo que también los políticos no ven una causa-efecto directa, ¿no? A pesar de que existen ya muchísimos estudios científicos que demuestran que sí, que hay causa-efecto. A diferencia de sus padres y abuelos, un niño que ha nacido en este siglo gatea sobre un suelo no de cerámica, sino de PVC. Su ropa no está confeccionada con algodón, sino con poliéster. Su mesa y su silla no son de madera, sino de melamina. Y todos estos productos son derivados del plástico y, por lo tanto, también del petróleo. Pero la buena noticia es que en este siglo XXI todos ellos tienen ya alternativas mucho más ecológicas y, desde luego, menos tóxicas. Por lo tanto, otro modo de consumir es posible, como destaca el doctor Nicolás Olea. Olvídate de los genes. Las causas son hábitos, y en hábitos se refiere a exposiciones, es decir, los hábitos alimentarios y la exposición alimentaria, la exposición ambiental, la exposición a tóxicos, y refiere claramente que eso tiene una enorme ventaja, que se puede intervenir, no es una maldición de Dios, puede hacer cosas si te lo crees y empieza a reducir las exposiciones. Una delegación de este centenar de científicos ha presentado ya también ante el Ministerio de Sanidad las medidas que contiene esta declaración para tener un futuro sin tóxicos. Analizaron las consecuencias de este grave problema con el director general de Salud Pública y, preguntado por la cadena SER, Pedro Gullón hacía balance de esta reunión. Una serie de propuestas que van destinadas a mejorar la protección de químicos en la población. Esto es un tema que desde el Ministerio de Sanidad ya tratamos y lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Transición Ecológica para conseguir que los productos químicos que existen en nuestro entorno tengan la mayor seguridad posible y no tengamos problemas de salud en relación a los químicos. Pero de momento no hay nuevos acuerdos entre los representantes del Ministerio de Sanidad y este amplio grupo de científicos españoles, cuya iniciativa, por cierto, cuenta con el apoyo y promoción de la Fundación Recero. Sin embargo, la pediatra Elena Corina, desde su consulta en el Hospital Joan de Déu de Barcelona, mantiene aún el optimismo. Al final lo que vamos a cambiar seremos la suma de muchos granitos de arena que decidamos no comprar un cierto producto porque me han dicho que esto puede ser patológico o puede ser dañino para mi hijo o para mi familia. Al final, si todos van cambiando el chip, ¿no?, de usar menos plásticos, de la contaminación, la salud del planeta, si vamos sumando esfuerzos, para mí es la esperanza, irá rápido. Pero este grave problema de las sustancias químicas peligrosas para la salud puede agravarse aún más en los próximos años, porque según el último censo realizado por expertos de la propia Unión Europea, la industria de la alimentación, la moda, el automóvil, la informática o la construcción utiliza ya 345.000 productos químicos artificiales diferentes, y la mayoría de estas sustancias no han sido probadas en los humanos o el medio ambiente para garantizar que no dañan la salud antes de salir al mercado y ser utilizadas en multitud de objetos de gran consumo. Código de barras. El consumo en la SER. En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Si usted tiene cualquier duda o reclamo de consumo, envíenosla a códigodebarras@cadenaser.com o escríbanos un WhatsApp al teléfono del programa al 679 01 7014. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. Código de barras. El consumo
como no te lo han contado. Abrimos ya nuestro consultorio esta semana con Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al programa. Hola, muchas gracias. Esta semana la primera consulta nos la ha enviado Leonardo desde Sevilla. Al parecer, Endesa ha estado un año sin enviarle las facturas, pero el pasado 29 de septiembre le llegaron no una, sino todas las pendientes de golpe. Algunas facturas me han llegado con el IVA del 21%, las demás llevan un IVA del 10%. ¿Por qué Endesa las facturas que corresponden a los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2023 y enero de 2024, que estaban en un 5%, me ponen un 10%? Claro, ahí hay que ver cuándo es el periodo tarificado, qué impuestos se aplicaban en ese momento y por qué Endesa le aplica un impuesto diferente habiéndole enviado esas facturas más tarde. No sé si esto es una práctica legal, Miguel Ángel. Claro, es lo que comentabas. Hay que mirar varias cosas. Lo primero, es cierto que el IVA del suministro eléctrico ha ido fluctuando con distintos decretos del gobierno precisamente para intentar paralizar de alguna forma o soportar de alguna manera la subida tan gorda que hemos tenido en los últimos años con el tema de los precios de la electricidad, ¿no? Por otro lado está el hecho de que la empresa, bueno, pues ha estado sin facturar casi un año, ha llevado a cabo la refacturación. Aquí hay que decir que el Real Decreto 1955/2000 en su artículo 96 impide que nos hagan una refacturación superior al año, que es algo que tenemos que mirar, y además dan la posibilidad de que esa refacturación se prorratee en tantas facturas como meses o periodos, se corresponde al periodo que nos están refacturando. Y por otro lado está el tema fiscal del IVA que se nos aplica. Fiscalmente es totalmente correcto que se aplique el IVA vigente al momento en que se emite la factura. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Claro, lo que ocurre aquí, que es lo que dice este consumidor con toda la razón del mundo, es, claro, usted me emite ahora la factura, pero realmente no me la está emitiendo por un servicio, por un consumo de luz que yo he practicado en esta etapa concreta, sino que me lo está emitiendo a un año vista cuando la carga fiscal que tenía ese consumo era menor por esta normativa que fue sacando el gobierno. En ese sentido, nosotros desde Facua, todos estos casos que nos hemos encontrado, lo hemos reclamado ante Endesa y le hemos exigido como mínimo el pago al consumidor de la diferencia del IVA que le tendría que haber correspondido si lo hubieran facturado de forma correcta en su momento, porque no podemos olvidar que es obligación de la empresa eléctrica facturar en el momento en que se lleva a cabo el consumo concreto. Miguel Ángel, una segunda consulta que nos ha enviado desde Zaragoza un oyente, Roberto. Al parecer compró un vehículo diésel de la marca Volvo hace ya algo más de 4 años, en septiembre de 2020. Puntualmente, cada año ese mismo mes realiza la revisión del vehículo, pero este verano, en julio, le apareció un aviso de que tenía el nivel de aceite muy alto. ¿Y ocurrió esto? Entonces les dije que cómo era posible. Si yo había pasado la revisión hacía 10 meses y yo no le había añadido aceite al coche. Entonces me lo estuvieron mirando y me dijeron que el exceso de aceite se debía, que cuando estaba haciendo la regeneración del filtro de partículas, el coche, al cortar la regeneración, que esto provocaba que gasoil se escurriese por los cilindros y fuese al depósito del aceite. Les pedí que me anotasen esa incidencia en el libro de mantenimiento del vehículo y me dijeron que no me lo anotaban, y luego me decían que no hay manera de saber cuándo el vehículo está haciendo la regeneración. Miguel Ángel, ¿puede un concesionario oficial negarse a anotar esa incidencia en el libro de mantenimiento del vehículo? A ver, aquí digamos que también hay que tener en cuenta distintos factores. El primero de ellos es que, bueno, todo vehículo que adquiramos tiene una garantía legal como cualquier otro producto. Si es un vehículo de primera mano serían 3 años, si es un vehículo de segunda mano esa garantía puede ser reducida hasta 1 año. Claro, aquí estamos hablando de un vehículo de 2020, por lo cual ya no se encuentra en garantía, por lo que esas posibles reparaciones y demás no estarían cubiertas por esta garantía legal. Por otro lado, lo que nos encontramos es que, bueno, esta persona ha acudido al taller para hacer una serie de revisiones, pero el problema que ha tenido al año prácticamente de haber realizado esa revisión no tiene por qué está relacionado necesariamente, puede que sí, puede que no, con ese problema que haya tenido el coche, porque puede que haya sido un problema que haya surgido a posteriori con la revisión. Todo esto al final complica todo lo que estamos hablando, ¿no? Y además con toda la dificultad de que la carga de la prueba es realmente para el consumidor en el caso de que quisiera pedir algún tipo de responsabilidad, bueno, pues al taller oficial de la marca en este caso,
que tenía que haber detectado pues ese posible problema del vehículo en su momento concreto. Es cierto que el hecho de que se nieguen a apuntar en ese libro de mantenimiento la posible incidencia parece que podría ser un indicio de que, oye, de que ha sido una responsabilidad por parte de ellos, de que tenían que haber visto esto y realmente no lo vieron, por lo cual hay un incumplimiento del servicio contratado de revisión y como consecuencia de ese incumplimiento contractual podría tener unos daños y perjuicios que esta persona podría reclamar, ¿no? Pero como digo, aquí la gran dificultad estriba en esos dos hechos. El primero, que el vehículo ya no está en garantía, y el segundo, que la carga de la prueba pues de quien reclama el daño. Y una última consulta que nos envía Carmen desde Granada. Al parecer tiene instaladas en su casa placas solares con la compañía Octopus. No solamente las tiene en su primera vivienda, sino también en la segunda, donde cuenta con una batería virtual. Escucha lo que nos plantea. La idea es seguir manteniéndolo. Lo que pasa que es que en los últimos meses la compañía Octopus no me da facturas porque dice tener problemas informáticos. Miguel Ángel, ¿hay alguna forma de que Carmen pueda resolver este problema que se deriva, según nos cuenta, de un problema informático de la compañía que lleva sus placas solares? Bueno, no debería ser un problema para Carmen. La empresa tiene la obligación legal de emitir facturas e incluso tiene la obligación de emitir esas facturas en papel de forma totalmente gratuita en el caso de que el consumidor así lo exigiera. La vida es dura, quiero decir, si la empresa tiene un problema informático, lo que tiene que hacer es arreglarlo. No es problema de Carmen que la empresa tenga un incidente informático. ¿Que la empresa continúa sin arreglarlo? Yo lo que animaría a Carmen es que se afiliara a una asociación de consumidores y usuarios como Facua para que iniciáramos las acciones pertinentes, entre ellas, pues oye, ¿por qué no una posible denuncia ante los servicios de consumo para ver si con la multa correspondiente pues les da por arreglar ese problema informático, ¿no? Un problema informático. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, muchísimas gracias por haberte pasado por el programa para resolver las dudas y consultas de nuestros oyentes. Muchas gracias a vosotros, un saludo. En Código de Barras resolvemos tus dudas y consultas. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014. I've been a beggar and I've been a king. I've been a loner and I've won the ring. Losing myself just to find me again. I'm a million miles smarter, but I ain't learned a thing. And I've been a teacher and a student of her. I kept my word for whatever that's worth. Never been last, but I've never been first. Oh, I may not be the best, but I'm far from the worst. Oh, I may not be the best, but I'm far from the worst. Oh, I've seen trouble more than any man should bear, but I've seen enough joy. I've had more than my share, and I'm still not done. I'm only halfway there. I'm a million miles ahead of where I'm from, but there's still another million miles to come. ¿Qué has empezado ya con el cambio de armario? Ya, porque la semana que viene va a ser ya más fresco y pues bueno, las cosas de puro verano ya no me las voy a poner, yo creo. ¿Que tienes que bajar mucho caja de arriba o...? Pues no, porque en el canapé abatible tengo toda la ropa para que no sea tanto lío de escalera, coger peso, bajar peso. Entonces lo que hice fue todas las cajas de ropa las he pasado al canapé y ya solo tengo que subirlo. Saco las de ropa, saco lo de invierno, bueno, no todo, porque lo gordo, los jerseys gordos de lana y eso no lo saco todavía. Pero lo tengo todo mucho más a mano que si lo tuviera que bajar de encima del armario. ¿Y sigues algún orden? Begoña Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Ordenar armarios, una de las tareas más tediosas para mí, y en mi casa creo que somos dos personas completamente distintas, mi pareja disfrutando y yo sufriendo el cambio de armario. ¿Esto también te pasa a ti con 7 hijos en casa? Sí, tenemos varias situaciones, varias emociones. O sea, se nos hace ahí un conglomerado horroroso. Sí, ¿no? Begoña Pérez, para quienes no la conozcan, es la ordenatriz, @laordenatriz en redes sociales, la mujer que ayuda a media España a mantener su casa limpia y ordenada, o que al menos lo intenta. Tiene más de 1,5 millones de seguidores en su perfil de Instagram y ahora presenta su segundo libro. Sí, se llama Los trucos de la ordenatriz, soluciones de la A a la Z para pequeños dramas domésticos. ¿Dramas domésticos como cuáles?
Pues como que de repente ves que has llevado al niño al cole impoluto, lo recoges y está lleno de pintura, lleno de tomate, lleno de tal, y dices, Dios mío, ya estoy comprando un babi nuevo. Y ya sé que a lo mejor un babi visto así pues es una tontería, ¿no? Pero claro, otro babi, y más el fin de mes, más el cansancio, y se nos hace un drama. Y al final, bueno, pues hemos ido viendo como soluciones, bueno, como si fuera, vamos, yo sola, pero como pues eso, soluciones y prácticas relativamente fáciles para sacar esas manchas o precisamente para eso, para tener orden a la hora de limpiar y de organizar. ¿Cómo llega la publicista Begoña Pérez a ser la ordenatriz? Pues de casualidad. La verdad, de muchísima casualidad, porque todo el mundo me pregunta, pero tú que te encanta el tema, y digo, pues no soy una flipada de la limpieza, con perdón, pero bueno, que no digo que sea malo, pero vamos, que en ese sentido no soy nada extremista, o sea, ni soy una limpiadora compulsiva, ni se me ha ido muchísimo de las manos. Lo que pasa es que es verdad que se ve que de siempre he tenido ese conocimiento en la cabeza, y entonces yo creo que al final es necesario. O sea, que hay muchos jóvenes, incluso gente de mi edad, que a lo mejor se han perdido ese momento generacional de la abuela que vas viendo en el pueblo, cómo se limpia, no sé qué, cómo sale esto, pues a lo mejor tal. Esa sabiduría popular unido a cosas nuevas, como puede ser, que a lo mejor a ti te suena a chino, pero bueno, lo cuento en el libro, pues cómo utilizar la laca de pelo. Para ese babi, por ejemplo, con pintura incrustada. Pintura y dices, pues como lo primero, échale mogollón de laca y lávalo inmediatamente en la lavadora y va a salir bastante mejor que como entra, desde luego. Ofreces 130 trucos para 130 manchas o más. ¿Cuáles son los 3 elementos fundamentales que tienen que estar en tu kit de limpieza constantemente? O sea, ¿qué no debería faltar en tu casa en ningún momento? En ningún momento. Jo, qué difícil, es que solo 3, porque mira, me dices solo 1 y te digo, el jabón. Y me vas a decir, muy bien, Begoña, muchas gracias por ser tan obvia, pero no, de verdad, es que hay veces que nos vamos a... Ay, pues hay un botecito que quita no sé qué mancha, ¿no? Y entonces como que lo necesitamos, porque si no, no lo vamos a recuperar. Sí, y es verdad, o sea, tenemos a un montón de gente, además en España de verdad somos brutales en el tema limpieza y etiquetado y todo, o sea, estamos en un paraíso, te lo digo. Aparte que nosotros somos bastante limpios, o sea, que aquí yo creo que hay que sacar pecho y nos vamos a chulear de limpios y eso, bueno, chulear. Pero que muchas veces nos vamos como a lo complicado, eso, no, Begoña Pérez dice la laca o dice la fórmula mágica o tal, bueno, por hablarte de cosas así que salen en el libro, y al final digo, es que lo que nos hace falta es jabón y a veces paciencia. ¿Y qué pasa con la paciencia? Pues que hay que repetir. Bien, es verdad que hay que tener un poquito de tiempo pero en esto está también el orden mental, ¿sabes? Es decir, yo esto con paciencia lo saco, prefiero 1000 veces sacarlo, pues por ecología, por economía y por mí misma, por decir la ordenatriz 1, manchas 0, ¿sabes? O sea que eso. Y en los supermercados tenemos tanta variedad de productos para quitar un tipo de mancha, para brillantar la vitrocerámica, pero si es de inducción otro, pero si el suelo es de cerámica, si el suelo es de madera. Nos hemos vuelto locos con lo de la limpieza y sobre todo estamos cayendo en un ejercicio de marketing enorme por parte de las empresas que nos venden esos productos para que tengamos 20 botellas de diferentes tipos de lejía en casa. Bueno, sí y no. Yo creo que, como te he dicho antes, las prisas no son buenas y no nos paramos a pensar cómo se quita esto, cómo sale, cómo trabaja una mancha. Es que, claro, hay que tener tiempo y cierto reposo para saberlo. Y entonces los comerciantes lo saben. Y también saben que estamos en un momento de materialismo brutal y es que lo mismo me da comprarme un pantalón que comprarme 2 tipos de lejía. Pero porque a lo mejor no pienso que es que si la diluyo entonces también me vale como alimentaria y que no sé qué. Que hay que saber, también es verdad. O sea, a ver, que el que no sepa, de verdad, que se lo compre, y que no haga mezclas y seamos sensatos. Pero es que también hay que ser sensatos a la hora de comprar. Para eso está un poco este libro también, para saber que la lejía desinfecta a partir de los 10 minutos, no antes, que muchas veces dicen, yo he limpiado con lejía. Y digo, ¿cómo has limpiado? No, pues yo lo limpio y tal. Digo, tú no has tenido los 10 minutos de lavabo, 10 minutos de la bañera, 10 minutos. Eso no está desinfectado. Estoy convencida, por mucho que limpio. Ya digo que España somos muy limpios, pero a veces nos falta un poquito de conocimiento. O sea, que necesitamos un poquito de tiempo y lo siento, porque como estoy hablando de mi libro, pues te lo digo, creo que con el libro podemos avanzar mucho con productos que tenemos en casa, que es a lo que voy, que es agua oxigenada, alcohol. Y si me dices eso, pues venga, vámonos elijo jabón, alcohol y agua oxigenada.
Te va a parecer una tontería esta pregunta que te voy a hacer, pero no quiero que la malinterpretes. ¿Tu libro es más para ellos o para ellas? Porque tus seguidoras sí son mayoría mujeres, sí. Y me gustaría saber si ese libro, si el orden en casa, el hecho de que la limpieza y el orden tradicionalmente se haya atribuido, y aún muchos la entiendan como una cosa de mujeres, condiciona la forma en la que tú te publicitas en redes sociales, en la forma en la que te diriges a tu público. Sí, no. Siempre hablo de todos, porque es general, porque te diré que tengo un 7% de seguidores, hombres, y muchas veces lo hacen mucho mejor que nosotras, ¿eh? O sea, que lo tengo que decir. Incluso la pregunta es como centrada, tal, cuando me lo cuentan también, o la foto, vamos, que se nota. Pero te diré, también sin malicia, que Instagram está copado por mujeres. Por lo tanto, a mí no me extraña que mi público normalmente sea mujeres. Seguramente nos vamos a lo mejor pues por ir a temas como muy, a lo mejor de pues típicos de hombres, y ya digo, no quiero caer en ningún tipo de falacia ni ningún tipo de maldad, pero bueno, pues pongamos, yo qué sé, un fútbol, que ya sé que no, pero motos, por ejemplo, a mí me encantan las motos, los coches y tal, y seguramente nos vamos a encontrar también un público mayoritariamente de mujeres. O sea que en ese sentido yo creo que estamos avanzando muchísimo, hay una responsabilidad total, y al final pues si tienes hijos, uno apechuga, y si tienes casa y tú la ensucias, pues tú la limpias. O sea, que no es una cuestión de género, es una cuestión del que la hace. En casa de la ordenatriz, ¿cómo os organizáis? No sé si hacéis un reparto de tareas con tu pareja, con tus hijos, o si tenéis ya que tirar de ayuda externa porque nos da la vida. No sé cómo mantenéis el orden en casa. Bueno, un poco de todo. Lo bueno de ser la ordenatriz es que me perdono un poquito. O sea, que a lo mejor antes era qué horror, qué desastre, es que así no hay manera, y como que ya me rendía, ¿no? Bueno, claro, es que somos 9. Mira, somos 9, pues ya está, ensuciamos como 9. Claro, es verdad, no ensucia lo mismo 9 que 2. O sea, lo está sé, claro. Está clarísimo. ¿Y qué tal? Pero a la vez que me perdono, digo, vale, está más sucio. Pero es verdad que si nos ponemos los 9, 15 minutos, 15 minutos por 9 nos da para un buen rato. Así que es cierto que cuando uno se focaliza, pues lo sabe y sale de ese problema, por llamarlo así. Así que nada, yo creo que cada uno ahí tiene que saber en qué momento está, y lo que dices, no te da la vida, bueno, pues un momento, no pasa nada, que a lo mejor la semana que viene ya te da, pues ya está, tranquilidad. ¿Hay alguna mancha que no hayas logrado quitar nunca? Digas, ¿esta la doy por imposible? Sí, hay varias, pero mira, por hablarte de la más común, la lejía. Que no es una mancha, es una decoloración como tal, pero esa decoloración, o sea, he quitado otras decoloraciones, por ejemplo, del sol. No sé si te suena, ¿no? Sí, o sea, eso de dejar la ropa tendida y se le decolora. Uno tiende, oye, la camiseta negra y la mitad está blanca o gris. Me ha pasado. Y la otra mitad está bien, ¿no? Pues eso a lo mejor, eso sí lo he conseguido, también con paciencia, ¿eh? Y además con vinagre y sal. Pero la lejía, esa decoloración no la he conseguido, ¿no? ¿Qué es más difícil quitar? ¿Una mala mancha o un mal olor? Qué buena pregunta. Depende muchísimo del olor, sobre todo de la causa. Y porque hay veces que manchas, diría que es más fácil quitar una mancha. Sí, si sabemos cómo trabaja la mancha, es más fácil. Es que un olor, y además, como bien sabes, cuando una cosa huele mal, claro, es que ya te parece que está sucio, entonces no quieres usarla, te trae mal recuerdo, tal, o a lo mejor incluso del evento que haya sido. Es decir, hemos vomitado, por lo que sea, un niño pequeño, y dices, jope, ¿no? Pues es que te recuerda que ha estado malo. O sea, hay como muchos factores, y como no quites eso, no puedes usarlo, ¿no? Y con la mancha, bueno, pues a lo mejor podemos seguir intentándolo. Sí. Hablabas antes de volver a lo tradicional, o al menos de recuperar esos conocimientos de la abuela, la cultura básica y tradicional, ¿no? En términos de limpieza, de orden, también de sostenibilidad. ¿Es posible tener un hogar ordenado y limpio, plenamente desinfectado, siendo sostenible ecológicamente? Sí. A ver, es que tendríamos que delimitar un poco los términos. Por ejemplo, perfectamente desinfectado, te digo que no. Nunca. Eso ni un quirófano. Efectivamente. O sea, un quirófano sí, pero a ver un momento. La gente que limpia los quirófanos tienen una formación especial y distinta, por ejemplo, a la gente que limpia las habitaciones de hospital. Y estamos hablando del mismo hospital. Vale. ¿Para qué queremos tener la casa desinfectada? No. La casa hay que tenerla limpia, de verdad. Esto yo creo que es de las cosas más sensatas que digo, y cuando las digo me sale todo el elenco médico, sanitario y de limpiadoras, incluso, hombre, alguien que
que lo dice claro y tal. Digo, hombre, pues muchísimas gracias, ¿no? Pero es cierto, o sea, de verdad, tenemos que saber lo que queremos y nuestra casa tiene que estar limpia y ordenada. Y ordenada en cuanto a que, lo mismo, a lo mejor tampoco está ordenada, pero bueno, es que hemos tenido una cena con amigos y tal, vamos a fijarnos que nos lo hemos pasado fenomenal, gracias a Dios han venido nuestros amigos, somos queridos, o sea, son muchísimas más cosas, muchos elementos, como te digo, mucho antes que decir es posible. Y la ecología. Luego la ecología, sí, desde luego, pues por ejemplo lo que te hablaba antes, el jabón, pues el jabón es fundamental para la ecología. Por ejemplo, la fórmula mágica está compuesta de medio litro de agua caliente, 2 cucharitas de jabón en escamas y 50-60 mililitros de amoníaco. Que cuando digo amoníaco, el súper ecologista, porque yo me considero ecologista, pero a lo mejor no súper, el súper ecologista, no, qué horror, no, amoníaco no. Y yo lo entiendo, porque es verdad, es un gas barato, pero bueno, que en España lo tenemos de fácil acceso, pero ciertamente peligroso, el olor nos avisa y qué tal, pero a ver, es un limpiador estupendo, barato, ya digo, que a lo mejor me va a salvar un sofá de 3.000 euros. Que no me voy al dinero, que me voy a que un sofá ocupa muchísimo en una basura. Y producir uno nuevo genera... Eso es, genera muchísimo gasto antiecológico. Jope, prefiero, de verdad, lo siento, no lo sé, por eso digo, tendríamos a lo mejor que concretar los términos. Sí. Entonces yo me considero ecologista por eso, porque saco las cosas adelante y no tiramos un sofá, no tiramos una camisa, una camiseta, porque está sucia, ¿no? Vamos a seguir luchando, ¿no? Si yo abro tu armario de limpieza en tu casa, ¿cuántas botellas de detergente, lejía, abrillantador, suavizantes, etcétera, me puedo encontrar? ¿De qué estamos hablando? Bueno, a ver, es que yo ya esto lo tengo por trabajo. Y entonces, friquismo, es que no sé cómo llamarlo. Mis hijos ya no me quieren acompañar a la compra, porque yo de repente paso, es que tengo que pasar por la zona de la limpieza. No me hace falta, tú ponte, no me hace falta nada. Tengo, por cierto, para contestarte a la pregunta, una cosa de cada. No tengo más, no tengo de repuesto ni nada, no, se tiene una cosa, se gasta, se utiliza y se compra la siguiente y ya está, y no pasa nada por no tener 5 minutos detergente, por ejemplo, o sea, o lejía, ¿vale? Pero te diré que es verdad que yo voy a la zona de limpieza y digo, anda, que esto es nuevo, espera un momento. Entonces allá, yo ahora que tengo presbicia, es horrible. Saca las gafas, saco el teléfono, hago fotocomposición, está bien el etiquetado, lo entiendo, lo no sé cuántos, y entonces por eso hablo de friquismo, o sea, soy un poquito friki ya, y tengo pues muchas cosas que no necesito, pero que quiero probar, me interesa, ya te digo, este tema me parecía al principio horrible, pero ahora ya lo veo como un reto y digo, a ver esto, pues eso, ¿no? Lo que dices de los olores. Hay cosas nuevas que van saliendo para los olores y yo tengo que comprobar si eso funciona o no funciona, porque luego hay mucha gente, gracias a Dios, que se fía de mí y digo, pues esto funciona, esto no funciona, me da igual que sea publi, que no sea publi. ¿Y lo digo. ¿La marca blanca funciona o mejor marcas consolidadas en el mercado? Bueno, las marcas blancas se aprovechan muy bien y bien aprovechado de la marca, o sea, el I+D realmente vienen por las marcas top, son las que invierten y esto lo tenemos que saber, son, pues ya te digo que es que de verdad en España tenemos ingenieros buenísimos que saben muy bien de qué están hablando, de la capacidad de detergencia, de desinfección, de tal, entonces todos miramos para allá y seguro que ahora todos los oyentes tienen en mente, vale, o sea, esto y esto, y luego, y lo que nos dicen, lo que van sabiendo, por ejemplo, ¿no? Pues un detergente enzimático va muy bien contra los olores. Y entonces sabemos que hay un detergente de primera marca, ¿qué tal? Otra cosa es que yo no pueda permitirme eso, entonces voy a irme a otro. Pero por contestarte fielmente, se suele notar en mucho mejor la marca buena, o sea, que no la marca blanca. Se suele notar, sí se nota. Te quiero someter a una pequeña tortura, un concurso que me he permitido crear. Hablabas antes de esa situación en la que a lo mejor uno se encuentra pues con la mancha del vómito de tu crío, si se ha puesto malo en el colegio, o que tiene que recoger la casa después de una fiesta con amigos y no le apetece nada. Entonces yo quiero saber cuáles son comparativamente las tareas del hogar en términos de limpieza y orden que a Begoña Pérez le gustan menos. Verás. Te voy a ir planteando 2 opciones y tú me dices cuál es la que descartas y así sucesivamente, si te parece bien. Vale. Pues mira, empecemos con esas 2. Limpiar el vómito de tu hijo porque se ha puesto malo o recoger la casa después de una cena con amigos. Aquí manda la urgencia.
tengo que limpiar el vómito. O sea, lo necesito. Es que si no me dan los 7 males si no lo hago. ¿Limpiar el vómito de la camiseta de tu hijo o quitar la cal de la mampara de la ducha? Sigo con el vómito. ¿Quitar el vómito de la camiseta de tu hijo o planchar una pila de ropa tras una jornada extenuante? Planchar. Es que resulta que soy una flipada y me encanta planchar. Me relaja, me pongo podcast, a veces bailo, tal. Todos huyen de mí porque les mando a doblar y a hacer tal, con lo cual no vienen y, con perdón, no me molestan. Entonces es mi momento zen. Sí, sí. Planchar una pila de ropa tras una jornada extenuante o sacar una mancha de chocolate de tu jersey favorito. Venga, me quedo con el chocolate y así cambiamos. Sacar una mancha de chocolate de tu jersey favorito o limpiar la campana de la cocina. Sigo con el chocolate. Es que es muy fácil lo del chocolate. Sacar una mancha de chocolate de tu jersey favorito o desatascar el desagüe obstruido del baño. Jope, aquí también manda la urgencia a desatascar. Es un asco, pero bueno. Desatascar el desagüe obstruido o blanquear las juntas de los azulejos de la ducha. Ay, es que lo del blanqueo es que es un vicio. Es que de repente es, espera, y ahora sigo con el otro y con el otro. Empiezas y no paras. Efectivamente, y de verdad que entra vicio. En eso es muy guay. O sea, blanquear las Blanqueo, sí. Blanquear las juntas de los azulejos o limpiar los rodapiés que se han ensuciado constantemente y durante años. Uy, es que también es un vicio. Y además lo hacemos con laca, es muy rápido. Venga, me quedo con el rodapié. Limpiar los rodapiés o limpiar sartenes renegridas. Uy, es que también es muy divertido. Bueno, es que a ti te divierte todo. Veo lo que al resto nos horroriza, a ti te divierte. Entonces, ¿rodapiés o sartenes? Sartenes, venga. Sartenes renegridas. Sí, es que si no, además no pega bien la inducción, y entonces no hay que limpiarlo. Por último, sartenes renegridas o sacarle brillo a la cubertería de la abuela. Sartén, me parece un rollo. No sé si me voy a todas mis navidades, que era hay que colocar tal, y todos ahí sacando brillo, mis hermanos y yo. Nada, sartén. Bueno, pues limpiar las sartenes renegridas parece que es la actividad que al menos te genera menos molestia en casa, según nos cuentas. Por cierto, el jabón en escamas, ¿dónde lo consigo? Pues ahora en cualquier supermercado. A lo mejor en el más famoso donde compra muchísima gente no, porque lo han retirado, uno que tal. Pero gracias a Dios los demás supermercados se han puesto las pilas y tienen jabón en escamas. Bueno, pero si no, un jabón, por contestar a todo el mundo y dejarlo contestado, el jabón de taco de toda la vida. Lo rayamos. El jabón lagarto este. Eso es, Ajá. Ese. Pues lo rayamos y ya está. ¿Con un rallador de queso? Total. Sí, literalmente. Ya lo de la piedra blanca lo dejamos para otro día y los oyentes que lo miren en tu libro, ¿te parece? Eso es, muy bien. Begoña Pérez, la ordenatriz, autora de Los trucos de la ordenatriz, soluciones para pequeños dramas domésticos. Muchísimas gracias por haber venido hoy a Código de Barras. Muchísimas gracias a ti, de verdad, un honor. Código de Barras. El consumo en la SER. Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Miguel Ángel Pérez, en la técnica Carlos Ródenas y María Jesús Rodríguez, y en el diseño sonoro, como siempre, nuestro compañero Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar este y el resto de los episodios del programa en SER Podcast y que pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y también a través de la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. If your woman's got another man, got a rabbit's foot in my pocket, toad frog in my shoes, crawfish on my shoulder, looking dead at you. I got dust from a rattlesnake, I got a black spider bone. That don't do it, baby, you gotta leave it all alone. They call me the voodoo woman, and I know the reason why. Yeah, I know why. Lord, if I raise my name, you know the sky began to cry. Yeah, Terry, give me something.
foot in my pocket, got a toad frog in my shoe, crawfish on my shoulder, looking dead at you. Got dust from a rattlesnake and a black spider bone. If that don't do it, baby, better leave them alone. Call me the voodoo woman, yeah, and I know the reason why. When I raise on my name, you know the sky begins to cry, yeah, yeah, yeah. Pocket, toad frog in my shoe, crawfish on my shoulder, you're looking dead at you. I got dust from a rattlesnake, I got a black spider bone. If that don't do it, baby, you gotta leave it all alone. They call me the voodoo woman, and I know the reason why. You know the sky begins to cry. Oh yeah, when I raise my name, sky begin to cry. Yeah, begin to cry. Oh, when I raise my name, you know the sky begin to cry. Oh Lord, begins to cry. Cadena SER. La radio.